Bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es espinas. Es un tema bastante interesante. Y voy a estar tomando como base lo que es el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 9. Lo cual nos habla y nos dice: espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. ¿Por qué tomé como base este texto? Porque cuando habla de espinas hincadas, está hablando de espinas de que están clavadas en nosotros. Pero hay ciertas cosas, cuando habla de embriagado, está hablando de como que está sedado. Hay momentos en la vida donde pasamos por dificultades, pasamos por momentos adversos. Pero hay momentos donde nosotros, como creyentes, em, se nos ha predicado un evangelio de color de rosa. Un evangelio donde nos dicen de que cuando nos convertimos al Señor somos coherederos con Cristo, la cual es verdad, cual es cierto, no hay mentira en ello. Luego está donde comienzan a decirte que tú mereces lo mejor por ser hijo de Dios. Tú mereces prosperar, tú mereces ser exitoso, donde tú como hijo de Dios tienes que ser próspero. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eres cordero con Cristo. ¿Por qué? Porque eres parte del reino de Dios. Y Dios no es un Dios pobre. Dios es un Dios rico. Es un Dios dueño del oro y la plata. Entonces tú como hijos tienes que ser próspero. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de Dios. Pero no te dan el otro extremo. Pero vemos otro extremo también. Vemos otras iglesias, otras denominaciones predicando donde tienes que arrepentirte, tienes que dejar tu vida vieja, tienes que comenzar a cambiar, tienes que cambiar tu vestimenta, tienes que cambiar tus modales, tienes que comenzar a hacer las cosas de que la Biblia te dice que hagas. Arrepiéntete si no te vas al infierno y conságrate a Dios en santidad, porque sin santidad no puedes ver a Dios. Hay muchos conceptos. Repito, no estoy en contra de ninguna doctrina, no estoy en contra de ninguna línea de pensamiento. El problema está cuando eres muy extremista, cuando te vas al extremo. Un extremo te dice donde conságrate a Dios, hoy es el último día, si no te arrepientes, hoy estás al infierno. El otro extremo te dice: conviértete al Señor y Dios va a cambiar todo, Dios va a comenzar a hacer las cosas nuevas, Dios te va a prosperar, Dios va a transformar, cambiar tu vida. Ambas cosas es ciertas. Si tú no te arrepientes y tú no buscas del Señor y tú no haces las cosas que Dios quiere que hagas, hay un castigo. Y este castigo va a ser de que no logres ser salvo. Pero no te está impidiendo de que conozcas, de que seas prosperado. Hay una prosperidad, dice la palabra, de que Dios quiere que prosperemos en todo. Así como prospera nuestra alma. El problema está cuando nosotros nos enfocamos en las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Porque recordemos de que el propósito de Dios, en primer lugar, es de que tengamos una función. Más allá de la función de que seamos sus hijos. Más allá de que seamos sus hijos, de que le conozcamos a Él. ¿De qué? De que conozcamos la verdad. Pero si tú te vas al extremo, ambos extremos malos. ¿Por qué? Porque cuando estás en este lado de la moneda, te dicen de que todo es malo. De que no puedes tener una casa buena, no puedes tener un carro bueno, no puedes tener un buen trabajo, no puedes tener vestirte bien. ¿Por qué? Porque eso es material. Y Dios no busca lo material, Dios se enfoca en el alma espiritual. Es verdad hasta cierto punto, pero no está 100% correcto. Tú tienes que consagrarte a Dios, tienes que caminar correctamente, tienes que caminar recto en el Señor. Y a su vez Dios te puede prosperar. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos la espiritualidad, la consagración con la pobreza. Si tú eres pobre, eres consagrado. Tienes dinero, entonces estás desviado, porque dice la palabra de que es más fácil que entre un camello por el hoyo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces tomamos textos fuera de pretextos. Pero aquí vemos otro lado de la moneda. Aquí vemos donde cuando hablamos de espinas, espinas se manifiesta en diferentes formas. Espinas podemos ver donde hay problemas, donde hay situaciones adversas, donde hay cosas de que nos afectan, hay cosas de que cometemos que traen consecuencias. Entonces hay espinas. El camino del evangelio no es un camino fácil. Es un camino donde nos encontramos muchas espinas en el caminar, donde muchas espinas nos lastiman, pero tenemos que aprender a
seguir adelante. Pero hay veces donde las espinas entran a nosotros y comienzan a afectarnos en nuestra vida, comienzan a hacer cosas en nuestra vida, pero hay momentos donde como que aprendemos a vivir con ellas, donde aprendemos a vivir con el dolor. Y es acá donde hay un extremo donde dice, donde tú como hijo debes sufrir penalidades, tú como hijo de Dios debes sufrir cosas malas, tú como hijo debes sufrir procesos. Y comienzan a irse a la parte donde dice, donde todo es dolor, 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 dolor. Si tú estás en dolor, entonces no estás bien. Tienes que estar en dolor, tienes que estar en prueba, tienes que estar en cosas malas. ¿Para qué? Para que entiendas de que así es como Dios te quiere. Pero si vas al otro extremo, te dice donde tienes que caminar, donde nada tiene que afectarte, no tienes que estar bien. Repito, ambos extremos no son buenos. Entonces volvemos a las espinas. Hay cosas en nuestra vida, hay pecados, cosas que hacemos, de que son inofensivas, que son pequeñas, tal vez para muchos. Pero esta cosa pequeña entra en nuestra piel, una espina. Hagamos un ejemplo. Tú estás trabajando con madera, viene una estilla de una madera, te lastima un dedo, un ejemplo. Está ahí, medio te dolió, te quitaste una parte, pero una parte quedó dentro de tu piel. Pero no te duele tanto, entonces tú dices, bueno, voy a seguir. Esto no me afecta tanto, no me trae mucho dolor. Bye. Entonces, puede ser de que pasó el día, pasaron 2 días, y esta estilla se encarnó, está encarnada. Entonces la estilla está ahí, pero dejó de dolerte. O tal vez no dejó de dolerte, lo que pasó fue que te acomodaste a ese dolor, donde asimilaste ese dolor. Entonces tú dices, otra vez, no sea tiempo, voy a quitarme esa estilla. Entonces la estilla comienza a contaminarse, la herida comienza a contaminarse, vemos de que donde esa estilla estaba, comienza la piel a retirarse un poco. Entonces, cuando ya comienza a verdad afectarte, dice, oh sí, mejor me saco la estilla. Entonces, así es el pecado. El pecado, cuando entra en nuestra vida y no nos afecta tanto, entonces decimos, no está mal. Todo el mundo peca, todos somos pecadores, todos cometemos errores. Dios conoce nuestro pecado, Dios conoce nuestra debilidad. Entonces, está la espina ahí, pero solo encarnada. Por eso dice el Proverbio 26:9, dice, espinas hincadas en mano del embriagado. Cuando tú estás sedado, cuando tú estás embriagado, literalmente hablando, y te golpeas, te hieres, esa herida tal vez no te duele. O tal vez te ha pasado donde tú estás trabajando y te golpeas, un brazo, un pie, o te raspas, tienes un raspón. Y puede ser de que continúes trabajando y tú no te das por enterado que tenías ese golpe. Pero resulta de que por casualidad te tocaste esa parte y te dolió. Y tú dices, pero ¿por qué me duele aquí? ¿Qué pasó? Y te das cuenta que hay un golpe, hay un raspón, pero no te diste por enterado. ¿Por qué? Porque estabas enfocado en otra cosa. Entonces, así pasa muchas veces en nuestra vida. Cometemos faltas, cometemos cosas indebidas, incorrectas. O hay heridas que hemos recibido. Y estas heridas están ahí, pero no han sido tratadas. Y el cuerpo o nuestra vida en sí se ha acomodado a ese dolor. Y seamos realistas. La palabra dice de que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú eres verdaderamente libre, no puedes dejarte dominar por nada. Cuando somos verdaderamente libres, no podemos dejarnos dominar por nada. Y debemos de trabajar. Si hay ciertas áreas de nuestra vida que nos desvían del propósito de Dios, trabajar en esas áreas, quitar esas espinas. Están ahí trabadas. Esos pecados que tal vez son inofensivos, tal vez son pequeños, pero tarde o temprano van a afectar tu vida espiritual. Sacarlas. No asimilar ese dolor. Cuando pasamos por diversas situaciones bastante dolorosas,
Muchas veces somos heridos. En el camino somos heridos por ciertas personas. Ciertas situaciones hirieron nuestro corazón. Pero en vez de querer arreglarlo, tú dices, voy a aprender a vivir con este dolor. En vez de tomar iniciativa de que Dios haga el cambio, de que Dios transforme ese dolor, que Dios sane esa herida, tú dices, voy a tratar de vivir con esto. O inconscientemente estás viviendo con una herida, estás viviendo con un dolor interno, pero te has adaptado a vivir con ese dolor. Y esto debemos de entender, de que Dios quiere de que nos consagremos, Dios quiere de que nos metamos, de que cumplamos su palabra, pero a su vez también Dios quiere que seamos prósperos en todo. Dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero cuando habla de añadidura, está hablando en general. Está hablando de sanación. Está hablando de liberación, transformación. Está hablando de paz, de gozo, donde los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse, a reflejarse en nosotros. Pero muchas veces queremos de que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, pero no sacamos espinas que están trabadas en nosotros, pequeñas espinas. La espina puede ser un pecado oculto. La espina puede ser una herida, un dolor. Donde está ahí, un rencor. La espina puede ser odio, resentimiento, que está ahí, pero has aprendido a vivir con él. Es necesario que lo saques, que sea Dios que sane esa herida, que sea Dios de que haga la obra. Espinas. Este camino no es camino color de rosa, es un camino de espinas también. Pero es necesario de que no dejemos de que el dolor se vuelva parte de nosotros. Debemos de aprender a vivir en libertad. No una libertad como el mundo la especifica, sino una verdadera libertad en Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartirlo, si así lo ha sido. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, les guarde. Hasta la próxima.